Eh, Hoy nos va a hacer la presentación de nuestro Ateneo Central, el Servicio de Gastroenterología. La doctora Andrea Guglielmino va a traer un caso clínico complejo y muy interesante. La verdad es que me parece un caso que deja un montón de enseñanza. Como siempre, muchas gracias a todos los que están ahí, los que se van sumando. Vi que aprovecharon un poco a hacer sociales, la doctora Selinger, la doctora Estela Hoffman, bienvenidas como siempre, todos los que se suman, la verdad que sumando sus saberes y su experiencia siempre nos enriquecen a todos, y hacerlo en forma virtual es algo que nos lo permitió y que antes no lo teníamos. Bueno, los voy a dejar con la doctora Andrea Guglielmino. Recuerden tener los micrófonos apagados para no generar interferencia, y las preguntas las va a ir planteando la doctora Andrea, y si no al final también van a poder interactuar. Sí. Hola, buenos días. Bueno, vamos a presentar un paciente, un caso clínico, un paciente con dolor abdominal crónico. Así, ¿no, Nati? Hola, ahí. Un poco. Bueno, ahora con la flecha. Ahí está, perdón. Perdón. Bueno, vamos a presentar un caso clínico, una paciente con dolor abdominal crónico. Es una paciente de 17 años que ingresa en internación por dolor abdominal crónico, de más de un año de evolución, que aumentó en los últimos 3 meses, focalizado en el marco colónico, a predominio derecho, agregándose náuseas, vómitos alimentarios. Presentaba registros subfebriles de también varios meses de evolución y artralgias migratorias en manos, rodilla y columna a nivel sacroilíaco a predominio derecho, y presentó una intolerancia a la vía oral en las últimas 12 horas previas a la consulta, que fue lo que indicó su internación. La paciente presentaba un peso 49.300, un percentilo 50 para la edad, presentaba una palidez generalizada, el examen físico con un abdomen blando, pero doloroso, la palpación a predominio de flanco derecho, ruidos hidroaéreos positivos, y tenía deposiciones formadas con un hábito constipado. Presentaba al ingreso ya un estudio de resonancia magnética nuclear de rodilla y columna lumbar y sacroilíaca, que había sido indicada por el servicio de reumatología, dentro de límites normales, y las artralgias se asumieron, las artralgias no presentaban evidencia de artritis, por lo cual se había descartado la patología reumática asociada. Bueno, tenemos una paciente adolescente de 17 años, con un dolor abdominal crónico, a predominio derecho, sin antecedentes de diarrea, con un hábito constipado, con intolerancia oral y vómitos en las 12 horas, lo que originó su internación, y unos registros subfebriles también de 2 o 3 meses de evolución. Al ingreso, la paciente presentaba una anemia microcítica hipocrómica con una hemoglobina de 7,1, un hematocrito de 24, con requerimientos transfusionales. Se interpretó la anemia secundaria a trastornos crónicos, 10.700 blancos, plaquetas 595.000, un hepatograma normal, amilasa y lipasa en valores normales, proteinograma con unas proteínas totales 7,5, albúmina 3,2 y una gama de 1,22. Una PCR de 266, ASCA positivo, ANCA-P negativo, anticuerpos para enfermedad celíaca negativos, esto fue en la evolución de la internación, y presentaba una PCR para COVID negativo. Al ingreso se le realiza una radiografía de abdomen de pie, con una distensión abdominal, con una distensión en mi abdomen izquierdo y velamiento de mi abdomen derecho. Bueno, tal vez voy un poco rápido y no dejo hacer preguntas o cuestionamientos del paciente, pero bueno, un poco la paciente ingresa con un dolor abdominal, impresionaba una suboclusión que cede con el ayuno, y bueno, se empiezan a pedir los estudios complementarios
por este dolor localizado, crónico, que tenía otras cositas como síndromes subfebriles, las artralgias y un hábito constipado. En la ecografía se vio aeropolia, que dificultó la visualización, no se vio líquido libre en cavidad, y la tomografía se ve un engrosamiento, una tomografía de abdomen, un engrosamiento de las paredes del ciego, colon ascendente, y parcialmente del colon transverso y sigmoides, con adenopatías pericecales y mesentéricas. Se pide una PPD que dio 0, y una placa de tórax que estaba dentro de límites normales. No sé si alguno quiere hasta ahora preguntar algo más. En principio los estudios complementarios están dirigidos hacia el dolor abdominal. La parte articular se había descartado ya con la resonancia, y durante la internación no volvió a hacer registros febriles. Bueno, los planteos diagnósticos con los estudios complementarios que teníamos hasta el momento y de laboratorio fueron una tuberculosis intestinal y una enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco por la localización de las lesiones que se vieron en los informes, y el laboratorio donde era muy evidente unos reactantes de fase aguda con una PCR altísima, más de 260, en una paciente con un dolor crónico en relativo buen estado general. Se decide hacer una endoscopía alta y baja, donde en la endoscopía alta, en el esófago se ve un patrón vascular conservado, con una mucosa normal, el estómago, cuerpo, techo y antro con mucosa normal, el duodeno, bulbo y segunda porción normal. La endoscopía, la colonoscopía, se progresa hasta 80 centímetros del margen anal, tiene una regular preparación colónica, y a partir de los 50 centímetros hacia proximal, se ve la presencia de úlceras profundas, cubiertas con fibrina, pseudopólipos, friabilidad, y hacia proximal una estenosis que fue infranqueable con el endoscopio de 13.2 milímetros. Es el tamaño del endoscopio, del colonoscopio, y eso impide llegar y visualizar el ciego. Se hacen biopsias escalonadas para anatomía patológica, y se toma PCR y cultivo para tuberculosis. En estas lesiones, en la endoscopía, a ver si ahí se ve, bueno, acá se ven los pseudopólipos, se ven las úlceras profundas, pero solamente se pudo registrar esto porque la estenosis infranqueable nos impidió llegar al ciego. Pero las lesiones se ven perfectos acá, los pseudopólipos acá, ¿sí? Y acá se ve, no sé si lo estoy marcando bien, todas las zonas de las úlceras cubiertas con fibrina. Acá se ve un poco, no sé si lo bien, pero tenía bastante friabilidad al roce. Con el hallazgo de esta endoscopía, en una paciente con un dolor abdominal crónico, con esta estenosis infranqueable en la zona, digamos, sin poder visualizar el ciego, se piden otros estudios complementarios para poder visualizar bien la pared. En este caso, lo ideal es pedir una enteroresonancia con contraste, en la cual podemos visualizar bien la pared. En la enteroresonancia nos encontramos con un segmento distal del ilion, válvula iliocecal y colon ascendente, con un engrosamiento mural de 9 milímetros, que es elevado, habitualmente es menor a 3, un realce parietal, confinado a la mucosa luego del contraste, y reducción del lumen, o sea, compromiso importante de pared en esa zona, ilion, válvula iliocecal y colon ascendente. El intestino delgado, colon transverso, descendente, semi-recto, no se vio engrosamiento mural. Pedimos un tránsito intestinal para visualizar un poquito más las lesiones, para ver el tamaño, la longitud. Si bien se puede pedir un tránsito, también se puede pedir un colon por enema. En este caso, por el dolor abdominal de la paciente, se decidió hacer mejor un tránsito más que un colon por enema, donde se visualizan, donde está marcado, estas zonas de estenosis a nivel del transverso, a nivel del ciego y a nivel del colon ascendente, ¿sí? Que son unas estenosis largas,
Ahí está, esta de acá, esta y esta de acá. Recibimos la anatomía patológica, donde la endoscopía alta dio una esofagitis con gastritis crónica no atrófica, duodenitis crónica leve con vellosidades conservadas. En ciego se visualizó una colitis crónica, en colon ascendente se visualizó una colitis crónica con intensa actividad inflamatoria, distorsión de la histoarquitectura, criptitis, microabscesos, ulceraciones con tejido de granulación, lámina propia con marcado infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, y en recto una rectitis crónica leve. Las técnicas de tinción dieron negativas para identificación de microorganismos, y no se encontraron inclusiones virales. Con estos hallazgos de imágenes, de la localización de las estenosis, nos orientamos hacia una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn. No sé si quieren hacer alguna pregunta o directamente, bueno, seguimos contando al paciente y vemos cómo avanzamos con los estudios. Por clínica, hallazgos de exámenes complementarios, se recibe la PCR de tejido para TBC a las 3-4 días, que dio negativo, se asumió como un diagnóstico de enfermedad de Crohn. Hacemos una clasificación de la paciente con, digamos, con el fenotipo de las imágenes, con a predominio ilocolónico. La clasificación de París es una clasificación que usamos para denominar a los pacientes según el fenotipo que encontramos según las imágenes y endoscopía. Es una paciente de 17 años con una lesión L3 ileocolónica, con un fenotipo, una conducta estenosante y con un crecimiento normal. Con estos hallazgos de endoscopía y de imágenes, decidimos comenzar el tratamiento con nutrición enteral exclusiva, con Casmil, a 2.200 mililitros por día, junto con el servicio de nutrición, durante 8 semanas, y comenzar con un inmunosupresor, acetioprina, 2 miligramos kilo día. La nutrición enteral exclusiva, se usan fórmulas poliméricas, y realmente se obtiene un resultado, una disminución de la inflamación, incluso hasta una curación mucosa en la enfermedad de Crohn, que en pediatría está muy validado, y decidimos colocarlo en esta paciente por el estado general de la paciente, esperar resultados que nos quedaban pendientes. La paciente toleró bien las 8 semanas, quiero aclarar que es solamente tomar Casmil durante 8 semanas, la verdad que la paciente tuvo una buena, digamos, lo toleró bien, pero no tuvo respuesta en la remisión clínica, más que clínica de laboratorio, digamos, no hubo cambios en los reactantes de fase aguda, ni en su anemia, en los controles de laboratorios que se hicieron durante esas 8 semanas. Por lo cual se asume como un fracaso de la inducción de la remisión con la nutrición enteral exclusiva, y se decide nuevo control endoscópico. Se recibe el informe de cultivo de tuberculosis negativo para esa altura. Bueno, se hace una endoscopía alta y baja, la veda sin cambios con respecto a la anterior, y en la endoscopía se progresa hasta 50 centímetros margen anal, y tiene una estenosis no franqueable con colonoscopio. En la endoscopía previa se había alcanzado los 80 centímetros. Tenía un patrón vascular hasta los 50 centímetros, presencia de pequeñas úlceras con fibrina en la zona de estenosis. Y en la anatomía patológica, bueno, esofagitis y gastritis crónica leve, duodenitis crónica leve, y en las biopsias de colon se vio una colitis y rectitis crónica sin actividad, no se observan granulomas, ni inclusiones virales, ni displasia. Pero bueno, es una zona. No pudimos acceder prácticamente a la zona que habíamos accedido en la primera endoscopía. Se suspende la nutrición enteral exclusiva en forma progresiva, y comienza el tratamiento para inducción de la remisión con metrednisona, 1 miligramo kilo día, durante 6 semanas. Durante el descenso del corticoide presenta dolor abdominal y náuseas compatible con cuadro de suboclusión intestinal. Se interna, se realiza tratamiento de apoyo con ayuno, plan hidroparenteral, con mejoría parcial de los síntomas, y se decide
por las zonas de estenosis que tenía, las 3 zonas importantes con unas estenosis largas, más de 4 centímetros, cuadro suboclusivo y la falta de respuesta a la inducción de la remisión con nutrición enteral exclusiva y corticoides casi 6-7 semanas, se decide programar una hemicolectomía derecha ampliada. En la cirugía, esta es una imagen de la pieza, donde se ve el colon ascendente con una marcada estenosis suboclusiva, ¿sí? Es toda esta zona. Si quieren, sí. Para cualquier cosa, si no cirugía nos explica un poco mejor la pieza. Y se ven en la zona del intestino delgado, se ven estas zonas con parches de lesión, con meso retraído, no oclusivo. Ahora que vengo acá. No sé si cirugía quiere aclarar algo de la pieza, pero si no lo hablamos. Ahí, se ve acá. Bueno, la anatomía patológica que recibimos de la hemicolectomía derecha, las secciones muestran ilion terminal, ciego y apéndice con una extensa ulceración a nivel de la mucosa y tejido de granulación que se extiende hasta la submucosa. A nivel del colon ascendente se observa afectación en parches de la mucosa, a nivel de la submucosa se identifican numerosos granulomas confluentes de tipo tuberculoide, con necrosis central, y otros de tipo sarcoidal. Con las coloraciones de Paz, Sindicen y Grocock no se identificaron microorganismos. El diagnóstico, enteropatía granulomatosa, con compromiso iliocecal y colónico, a descartar enfermedad por tuberculosis. Esta es una imagen de la macroscopía de la pieza quirúrgica, donde se ven la zona digamos, de la estenosis, y se ve, bueno, marcado todo lo que acabo de describir, ¿no? Las úlceras, la zona, esto es la parte de, si no me equivoco, igualmente está anatomía patológica para escribir mejor, pero la zona del ilion, y se ve el gran compromiso que tiene en la zona iliocecal, que era la más comprometida de todas las zonas de estenosis que tenía. Bueno, se realiza la interconsulta nuevamente con infectología. Ellos le realizan el control a los convivientes, el padre y 2 hermanos que eran asintomáticos, pero surge del interrogatorio casos de tuberculosis durante el verano, un contacto, durante el verano del 2021, que fue aproximadamente cuando ella inició el tratamiento inmunosupresor. La tomografía de tórax impresionaba una lesión secuelar en vértice y base izquierda. Comienza el tratamiento con 4 drogas, presentando toxicidad hepática, por lo cual actualmente recibe isoniazida, rifampicina, tambutol y noxifloxacina con buena tolerancia. Presentó una buena evolución posquirúrgica, continúa con aciatioprina y se comienza el tratamiento con metronidazol bioral, que se utiliza en el posquirúrgico para, en parte, como tratamiento de las recidivas posquirúrgicas en el colon. Los parámetros de inflamación, tanto la eritro como la PCR, mejoraron, junto con los síntomas digestivos de dolor abdominal, luego de la cirugía, persistiendo una anemia crónica en control por hematología y continúa con su hábito constipado. Bueno, muchas gracias y bueno. Bueno, la idea de presentar a esta paciente es, obviamente que no tenemos el final, porque digamos, estamos ahora con el tratamiento por infectología, pero es una paciente que es un desafío porque, digamos, a veces es muy difícil digamos, en la enfermedad de Crohn, como en la tuberculosis, las similitudes clínicas y de imágenes, y a veces endoscopías. Así que es todo un desafío a esta paciente. En principio, no sé, infectología, si ellos quieren dar su devolución de qué es lo que les impresiona a la paciente, pero
ese contacto que tuvo, en principio fue el momento que empezó la inmunosupresión. Antes la doctora Studer pregunta La doctora Studer pregunta si se le hizo vaciloscopía. Sí, se hizo por... está haciendo eco. Sí, se hizo vaciloscopía después digamos, cuando se hizo el segundo control con infectología, además de la tomografía. Lo que no pedimos nosotros desde gastroenterología es, bueno, en la pieza quirúrgica no pedimos cultivo de tuberculosis, porque la verdad que no sospechamos hasta ese momento, al tener negativos los screenings de la pieza quirúrgica. Sí teníamos de la primera endoscopía, de la zona de lesión, teníamos la PCR y el cultivo, si bien sabemos que la sensibilidad de la PCR es muy específica, pero poco sensible, la negatividad y el cultivo, bueno, el bio negativo también tiene baja sensibilidad. Hola. Bueno, comentar un poquito esta paciente. Nosotros la conocemos después del acto quirúrgico, pero mirando retrospectivamente la clínica y la evolución, como bien dijeron, poder diferenciar una enfermedad de Crohn con una tuberculosis intestinal es muy difícil, porque la clínica y las imágenes son muy similares. Con respecto a lo que se hizo inicialmente, está perfecto, porque aparte la paciente se iba a inmunosuprimir, se le pidió la PPD que fue negativa, la placa de tórax inicial que fue normal, no había sintomáticos respiratorios en la familia, el catastro familiar fue negativo y en la endoscopía se pudo hacer PCR y cultivo que fueron negativos. Y aparte, en la anatomía patológica tampoco se mostraban granulomas, así que es probable que inicialmente la paciente no tuviera una tuberculosis. Lo que sí ocurrió es que la paciente empezó a inmunosuprimirse y tuvo un contacto con tuberculosis ya inmunosuprimida con corticoides. Probablemente es lo que suponemos, esa fue su infección, su primoinfección, y como su órgano de choque era el intestino, desarrolló una tuberculosis intestinal, que es lo que hizo que no responda a todos los tratamientos, se vuelva a ocluir y requiera la cirugía. Ese contacto con tuberculosis surgió posterior a la cirugía, surgió con un interrogatorio muy dirigido. No consultaron antes por ese contacto, porque obviamente al tener ese contacto uno hubiera tomado medidas como para evitar que el contacto desarrolle una infección, ¿no? Que desarrolle una tuberculosis intestinal. Con respecto al diagnóstico que tiene, que es tuberculosis intestinal, la paciente está evolucionando favorablemente, no solo con la cirugía, sino con el tratamiento tuberculostático, mejoraron los parámetros de inflamación, y si bien sigue anémica, ella estuvo con hemoglobinas de 7,5 y la última hemoglobina, si no me equivoco, es de 10,4, o sea, también mejoró la hemoglobina de la paciente. Por lo tanto, está respondiendo favorablemente al tratamiento. En la tomografía de tórax tiene una imagen en el vértice que impresionaría secuelar, quedan dudas, pero la paciente nunca tuvo tos, nunca tuvo síntomas respiratorios. La vaciloscopía que se hizo fue la del intestino al principio, no se hizo vaciloscopía de esputo, si era lo que preguntaban. Sí, eso yo no le hiciste, no. No, de todas maneras está asumida como tuberculosis intestinal y pulmonar. Yo creo que es como dice Isabel, es un desafío porque tanto la clínica como las imágenes son muy parecidas. Yo creo que lo más importante a rescatar es lo que dijo también Isabel, es, digamos, el interrogatorio bien dirigido. La verdad que, digamos, la familia tuvo el contacto, pero nunca, digamos, nunca lo expresó en el momento, si bien uno a veces vuelve a interrogar. Quizá no es un interrogatorio tan exhaustivo y quizá uno está sesgado porque ya tiene todo negativo, ¿no? Los estudios previos de que en realidad son pocos meses, ¿no? No es que pasó un año, son 3 meses. Pero bueno, digamos, creo que es súper importante recalcar esto, digamos, de hacer un buen interrogatorio dirigido de nuevo y que, bueno, y tener siempre en cuenta la tuberculosis, ¿no? La verdad que una a veces tiene
si bien es una, no sé vos qué opinás, Isabel, pero parece una reactivación de una latente o una priminfección, y con la inmunosupresión es difícil saberlo en realidad. Es Saberlo. muy difícil saberlo, claro. En principio, por los estudios iniciales que tenían, no tenía una tuberculosis latente, si Claro, no claro. hubiera indicado con prevención. Por eso es una priminfección, hizo una reactivación justo por el tratamiento corticoide y con acetioprina. Estaban No, por el es un, contacto recién, sí, el contacto en el verano, una compañera de sí, escuela que justo era que vecina. coincide con el momento de la inmunosupresión, porque ella estuvo con la nutrición enteral exclusiva y su fracaso hizo que tengamos que pasar a la inmunosupresión. Ya estaba con corticoides. Fue un contacto de mediano riesgo, pero hay que tener en cuenta de que pacientes inmunosuprimidos ante contactos de bajo riesgo o mediano riesgo también hay que tomar acciones. Sí, sí, sí. Bueno, la paciente ahora está cumpliendo el tratamiento, mejoró los parámetros de laboratorio. Bueno, digamos, los controles que van a seguir es, bueno, por supuesto, ver la evolución clínica del laboratorio, y se tendrá que reevaluar con imágenes y con endoscopía en un tiempo ni corto ni prolongado, a ver en qué situación estamos, y digamos, y eso un poco nos va a definir, porque en realidad la paciente, el desafío en esta paciente es que es una paciente con una enfermedad de Crohn, posquirúrgica, en el cual sabemos que dentro del año hacen recaídas, sobre todo en la zona proximal de la unión. Eh, y bueno, estamos ahora con el tratamiento infectológico, así que bueno, es difícil pero bueno, son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando coloca una inmunosupresión. Si bien uno puede pensar que puede ser un citomegalovirus, puede ser, digamos, nunca pensamos realmente que podía llegar a ser esto. Y la realidad es que, no sé vos, Isabel, sabés bien los números, pero bueno, en la tuberculosis estamos como, como muy expuestos, a pesar de tener, digamos, controles muy cortitos, ¿no? De 2 meses, de 3 meses los estudias. Sí, seguimos con tasas muy altas de tuberculosis, Claro, eso es lo que quería decir, sí, sí. de 27 por 100.000 habitantes y en ascenso. Todavía no están los datos del 2020, pero probablemente sean más bajos por falta de diagnóstico, no porque haya bajado la tuberculosis. Quiero Claro. contestar una pregunta del chat que dice cómo se interpreta la PPD0 si lo asumimos como reactivación. En realidad yo no lo asumo como una reactivación, sino que asumo que probablemente ese contacto fue la primoinfección, y a partir de ahí en su órgano de choque, que era el intestino, hizo su tuberculosis primaria. Sí. Hay otra pregunta, sí, preguntas interesantes. Otra pregunta que por ahí no es justo de esta paciente, si quieren Isabel la contesta, Sí. es qué está pasando en el contexto pandemia y tuberculosis, si esto afectó y cómo impactó. Sí, todavía no hay datos en números de cantidad de tuberculosis, de diagnósticos de tuberculosis en el 2020. Lo que, conversando con otros colegas que hacen tuberculosis, lo que todos sentimos es que tenemos menos diagnósticos, pero más graves. Y pensamos que una vez que se resuelva la pandemia por COVID-19, vamos a tener una explosión de casos de tuberculosis. Con respecto a los pacientes que se van a inmunosuprimir, ¿ustedes siempre les hacen el catastro? Nosotros siempre hacemos el catastro previo a la inmunosupresión, pedimos serologías virales y pedimos PPD y placa. Digamos, no está de rutina pedir una tomografía de tórax para screening de tuberculosis. Digamos, se pide PPD y radiografía de tórax. Y el interrogatorio, ¿no? Por supuesto, de los convivientes y en ese momento. Pero sí, se le pide todo, y habitualmente si vuelve a agregar, si pasa un año o vuelve a agregarse, no vamos a hacer PPD, pero lo vamos a interrogar un poco. Pero bueno, el interrogatorio tiene que ser bien dirigido, porque esta chica tuvo un contacto, y la verdad que ella tampoco lo expresó en el momento como algo preocupante, que había tenido un contacto con tuberculosis dentro de su tratamiento, ¿no? Pero sí, pedimos el screening previo siempre.
Yo creo que es muy importante, sobre todo cuando se va a colocar corticoides a largo plazo, que muchas patologías crónicas lo necesitan, primero hacer PPD antes del corticoide. Hacer una radiografía de tórax, estoy de acuerdo que una tomografía no es necesaria, salvo que haya dudas en la radiografía, y nosotros pedimos PPD y placa a los convivientes, o sea, a los contactos de alto riesgo, y hacemos interrogatorios sobre los contactos de mediano o bajo riesgo que pueda tener el paciente. Lo importante es advertirles a estos pacientes que si tienen contacto con alguna enfermedad infecciosa durante la inmunosupresión, tienen que consultar, porque por ahí se hubiera podido llegar al diagnóstico y hacer una quimioprofilaxis cuando la nena tuvo el contacto con esta amiga. Lo otro es que cada vez que se cambia de inmunosupresor, según el inmunosupresor que se vaya a usar, sobre todo si se utilizan biológicos, es importante volver a catastrar. Sí, esta paciente, la idea original era, digamos, en el postquirúrgico, digamos, comenzar con un tratamiento biológico. Bueno, después tuvimos la pieza de anatomía patológica, pero sí, con cada cambio de inmunosupresión se vuelve a pedir todo el screening, el chest leaks de todo lo infectológico, ¿no? Creo que esta paciente, un poco la corta evolución que tuvo entre el ingreso, los 2 meses de tratamiento con nutrición enteral y el comienzo con corticoides, creo que bueno, ahí no volvimos a pedir el screening, pero bueno, la realidad es que ella tuvo en ese momento el contacto, aunque habían pasado 2 meses y medio, y tal vez el interrogatorio dirigido, o tal vez la placa, bueno, la placa probablemente no haya dado nada, Isabel, pero bueno, tal vez ese interrogatorio más dirigido hubiera dado un dato positivo, ¿no? En ese sentido. Preguntan también si, aparte, digamos, de la respuesta al tratamiento y este contacto, si hubo algún otro elemento, en este caso, digamos, confirmatorio de tuberculosis, entiendo cultivo PCR. No, lo único que tenemos es la pieza quirúrgica y la tomografía posterior. Los granulomas caseificantes, como se encontraron, en nuestro medio no son patognomónicos, pero son altamente sugestivos de tuberculosis. La presencia de granulomas caseificantes en una pieza quirúrgica, salvo que haya otro diagnóstico, obliga a medicar para tuberculosis. Pregunta también la doctora Yagroski, ¿qué porcentaje de recaídas tienen en el Crohn? Que vos comentabas esto de que... Habitualmente, durante el año postquirúrgico, tenemos una tasa de recaída habitualmente en la zona proximal de la anastomosis. Esta paciente además es una paciente que, digamos, nunca se logró la remisión, digamos, no es un paciente en el cual se hizo un tratamiento, hizo remisión de su enfermedad y está en una recaída. En realidad esta paciente ingresó hace menos de 6 meses y nunca se logró la remisión. El tema es que ahora, bueno, con el tratamiento para tuberculosis estamos un poco frenados para avanzar con el tratamiento con biológicos o con otros inmunosupresores. Está con azatioprina, se le coloca metronidazol durante 3 meses como para evitar la recaída, pero es un Crohn, digamos, la cirugía no es curativa, no es una colitis ulcerosa. La indicación quirúrgica la tiene porque tiene lesiones de más de 4 centímetros, sin respuesta al tratamiento de inducción, con un síndrome suboclusivo. Entonces, si bien sabemos que el tratamiento quirúrgico no es curativo, digamos, en este caso y con las imágenes y todo lo que recabamos de la historia, la indicación es quirúrgica. Ahora, bueno, nos encontramos con esta complicación infectológica severa de la tuberculosis que nos frena un poco para avanzar con el tratamiento, pero bueno, el Crohn es un desafío en sí, porque cada paciente es individual, así que bueno, es el seguimiento de los próximos meses que nos va a definir un poco la conducta a seguir. Esta cirugía, a ver si quiere, no, si alguien de cirugía quiere hablar un poquito de lo que vieron también en la laparoscopía o... Hola
André. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿no? Escuché todo, excelente la presentación, te felicito. No, totalmente de acuerdo. Aparte fue esto muy consensuado con el servicio, con tu servicio, así que el hallazgo que hicimos intraquirúrgico fue de una enfermedad de Crohn, no de tuberculosis. En ningún momento lo sospechábamos, obviamente, porque las lesiones que se veían intraoperatorias correspondían todo a Crohn, tanto como esos parches que mostraste en la foto a nivel intestino delgado, como la retracción que se ve también a nivel del meso, donde uno focaliza la enfermedad, y las estenosis, en la cual, por suerte, este paciente fue muy bien estudiado, prequirúrgico, porque estaban bien detalladas todas las tres estenosis, las más marcadas a nivel del transverso, como marcó Andrea. Entonces sabíamos muy bien desde dónde hasta dónde teníamos que hacer la colectomía en este caso. Pero bueno, obviamente esto es como darle un antitérmico a la fiebre. La cirugía no es curativa en el Crohn y ojalá que podamos controlar la enfermedad, porque si no va a seguir siendo resecciones intestinales, en la cual no es muy bueno para el futuro del paciente, ¿no? Sí, es un desafío. Lo que pasa que, bueno, es como dice Isabel, la pieza quirúrgica es, digamos, no es patognomónica, pero digamos, el hallazgo de esos granulomas es una tuberculosis, así que es como que uno tiene que volver para atrás con el rever todo nuevamente. Y bueno, es digamos, la evolución a corto plazo se verá un poco cuando podamos hacerle estudios endoscópicos, un poco el laboratorio, la calprotectina, que nos mide un poco la inflamación, si bien en este caso no nos va a servir mucho con una actividad tuberculosa, pero bueno, digamos, también más adelante algún dato nos dará. Es difícil el seguimiento. Por ahora está con azatioprina, el tratamiento con los 4 drogas de tuberculostáticos, y está con metronidazol bioral. Con respecto al uso de otros inmunosupresores, quería hacer un comentario. Esta paciente que ya está en tratamiento de su tuberculosis puede iniciar corticoides, por ejemplo, si lo llega a requerir, pero en caso de necesitar agentes biológicos, infliximab, sobre todo, que creo que es lo que se usa en esta patología, es un anti-TNF. Lo ideal y lo que dice toda la bibliografía es no iniciar el anti-TNF hasta no terminar el tratamiento de la tuberculosis. Sí, lamentablemente sí. Eso es complicado, pero bueno, la evolución de la paciente digamos, no puedo dar un porcentaje de cuánto se va a ocluir o cuántas recaídas va a ser. La verdad que es un Crohn. La afectación es de todo el intestino. Entonces, bueno, si bien tiene esas lesiones no suboclusivas en delgado, que se vio en la laparoscopía, bueno, es difícil, es complicado, es difícil. El laboratorio, los parámetros de inflamación bajaron. Creo que va a ser importante en esta paciente poder hacerle en unos meses un control endoscópico y ver hasta dónde podemos llegar y ver lesiones nuevas y ahí volver a reevaluar, ¿no? Pregunta de la Andrea. Sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Para vos y para Isabel. ¿Qué Sí. pasa si prequirúrgico se hubiera hecho el diagnóstico de TBC, ya sea por tu endoscopía, por lo que sea? ¿Valía también indicar la cirugía o valía hacer el tratamiento antituberculoso y ver la evolución? Por la experiencia que yo tengo de otros pacientes que han hecho estenosis también por tuberculosis confirmada, por ahí iniciaríamos tratamiento y veríamos evolución antes de indicar la cirugía. Sí, yo creo que también, si bien el paciente realmente de inicio es una enfermedad de Crohn, ante el hallazgo o por screening se hubiera detectado una tuberculosis, sí. Si bien la cirugía fue diferida, no fue una cirugía de urgencia que se indicó, creo que es válido hacer el tratamiento y reevaluar. Sí. Ok, y Isabel, y ponele que, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo esperás, de acuerdo al tratamiento antituberculoso, para ver que salga del cuadro de la estenosis o de la suboclusión? La verdad
Cuestiones clínicas, si el paciente sigue haciendo suboclusiones intestinales, por más que clínicamente de la tuberculosis evolucione bien, la indicación quirúrgica está. Lo que hemos visto es que la mayoría resuelven el cuadro, e incluso tenemos un paciente que hace poco le hicimos un colon por enema, porque tenía una estenosis muy importante y la estenosis había desaparecido con 6 meses de tratamiento. Sí. Muy buen dato eso, André, ¿no? Perfecto. Sí. Lo que tiene esta paciente es, bueno, los síntomas crónicos de dolor abdominal previo y esas lesiones que yo creo que es una enfermedad de Crohn, hizo una infección, una prima-infección tuberculosa y por su inmunosupresión hizo un foco intestinal. Pero obviamente que si se hubiera detectado ese foco de tuberculosis previo a la cirugía, lo razonable es hacer el tratamiento y ver evolución. Si la paciente se subocluye en el medio del tratamiento, por supuesto que es quirúrgico. No, eso es todo. Pero bueno, claro, sí. Gracias. Dale, gracias, Horacio. Preguntan si hay antecedentes familiares de Crohn. No tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria ni de otras enfermedades autoinmunes familiares, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿en qué momento se decidirían los biológicos? Habitualmente en el posquirúrgico, según si el posquirúrgico es bueno, se colocan entre 1 y 2 meses en el posquirúrgico. Lo que necesitamos en esta paciente es hacer remisión, digamos, desinflamar. La paciente persiste con actividad a nivel intestinal. Entonces, ante el fracaso de los tratamientos previos, la indicación es un biológico. Entre 1 y 2 meses en el posquirúrgico habitualmente, y de inicio se deja el metronidazol bioral. Y Laura pregunta si aparte de los tuberculostáticos está con azathioprina y corticoides. Corticoides, hizo 6 semanas, el corticoide, la idea es hacer entre 6 y 8 semanas, a las 6 semanas se bajó, yo no lo aclaré, pero hizo una complicación, hizo hipertensión ocular la paciente, entonces empezó el descenso del corticoide a las 6 semanas y ahí fue cuando hizo el cuadro suboclusivo. Y azathioprina está colocada desde el inicio de la nutrición enteral exclusiva. La azathioprina se usa no para la inducción de la remisión de la enfermedad en agudo, sino se usa como mantenimiento de la enfermedad. Hay muchas felicitaciones. Bueno, es un desafío. En realidad la verdad que es una paciente para nosotros muy complicada, para nosotros, para la gente de anatomía patológica, y para la gente de tisio y para la gente de cirugía, súper complejo, porque tenemos una paciente adolescente, además quiero aclarar que es una paciente que está en transición hacia un hospital de adultos, en un momento en el cual está con un Crohn con actividad, con ahora una tuberculosis intestinal, o sea, otro desafío más, porque digamos, es muy difícil el traspaso de una paciente que está con casi 18 años, pero bueno, nos pareció interesante presentarlo, porque digamos, por la alta incidencia de tuberculosis, como dice Isabel, por el hecho de que cuando uno coloca inmunosupresores, si bien uno hace el checklist, hace todo, a veces pasa esto, ¿no? Digamos, en 2 o 3 meses el paciente puede cambiar, y bueno, la enfermedad de Crohn es siempre un desafío en sí misma, porque la evolución es individual también en cada paciente, ¿no? Así que bueno, después haremos otro Ateneo con la evolución. Sí. Si la idea es empezar con biológicos cuando terminen los tuberculostáticos. Bueno, pero no vas a tener muchos meses, Claro, lo ideal siempre es terminar con los tuberculostáticos y ahí empezar con los biológicos. Si el paciente apura porque está con mucha actividad, cosa que a veces nos pasa con los pacientes reumatológicos, las crisis lúpicas, por ejemplo,
por lo menos 2 meses de tuberculostáticos y negativización de los cultivos tiene que tener para empezar con los biológicos. Pero lo ideal es terminar el tratamiento antituberculoso y recién empezar con biológicos. Perfecto. Bueno. Bueno. No más preguntas. No hay más preguntas. Bueno. Bueno, no tenemos más preguntas. La verdad es que hubo muchas felicitaciones, que nos sumamos. La verdad que estuvo excelente. Como siempre, los pacientes complejos necesitan abordajes complejos, en multidisciplina, trabajo en conjunto, Además, decidir. el otro tema es eso, que a veces presentamos cosas que no están resueltas. Sí. Porque ese es el desafío también, ¿no? Que a todos Claro, nos presenta, nos porque- está hablando que no se las presenté al inicio porque estuvo siempre atrás de cámara, como quien dice. Es la doctora Elizabeth Marmatopoulos, dije bien el apellido, la jefa del servicio de gastroenterología, así que también un gusto tenerla acá. No, y que hablábamos del desafío, ¿no? De no presentar solo el paciente que ya está resuelto. El desafío es este, ¿no? El paciente complejo, seguido de forma multidisciplinaria, y que son difíciles tomar también estas resoluciones, de llegar a estos abordajes, tomar la decisión quirúrgica y todo, ¿no? Fue difícil, así que Sí. ese fue un poco el propósito, ¿no? Excelente, excelente. Fue un paciente que nos dejó un montón de aprendizaje, de un montón de cosas, porque tuberculosis es un tema totalmente Sí. presente en Sí. nuestro medio, así que bueno, muchísimas gracias por su presentación. A todo el resto, gracias por estar del otro lado, por participar, por sus preguntas, y los esperamos la semana que viene con una nueva presentación. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Salió espectacular. Ay, qué bueno. Yo me perdí la película. Bueno, ¿Salió bien? ay, yo llegué, te escuché bárbaro. Sí, pero no puedo... No puedo cerrar.